Volvemos a Dimensión 5.0, damos inicio formalmente entonces al programa de día de hoy, el 1 de septiembre, y como les anticipé, entonces vamos a estar compartiendo este programa, esta hora, con el doctor Carlos Javier Regazzoni. Carlos, bienvenido nuevamente y ahora sí formalmente al programa. Bien, muchos pueden no conocerte por ahí, del ambiente de la tecnología. Quien por ahí tenga un par de años más o esté en cuestiones más estratégicas puede llegar a conocerte. Para aquel que no llega a conocerte, una breve presentación. ¿Quién es Carlos Javier Regazzoni? Yo soy médico. Bien, me dediqué bastante a fondo a la investigación científica y después a la cosa pública. Y hoy sigo siendo médico, tengo mi consultorio, veo algunos pacientes y también me dedico a estudiar. Y después siempre tuve, paralelo a medicina, una muy fuerte vocación humanista, que la fui canalizando, estudiando, aprendiendo idiomas, filosofía, estudiando mucho eso. Bueno, y así que me dedico a bastante la tecnología aplicada a la salud, especialmente a la inteligencia artificial. Ajá. Porque después les voy a decir por qué, pero Bien, es muy como una revolución muy técnico-filosófica la inteligencia artificial, y entonces me parece muy desafiante y me ha fascinado. Bien. Y después mi vocación total es por mi país. Lo que yo quisiera hacer es poder dar todo por mi país y generar algo extraordinario de cambio en la Argentina. Bueno, de hecho, por ahí quien googlee rápido Carlos Javier Regazzoni puede ver que fuiste ex titular de PAMI, municipio de Adrogué también, en la función pública ya estuviste, digamos. Estuve en varios lugares, Alguna sí. intervención, ¿no? Digamos. Sí, primero fui subsecretario de Desarrollo Social de la ciudad, después manejé la obra social de la ciudad, que se llama OPSBA, que es la obra de los municipales, digamos, de la ciudad. Sí. Después fui subsecretario de Educación de la ciudad, la parte administrativa del ministerio, y después manejé el PAME. Y después fui concejal de Medio Tebrón. Bien. Antes de seguir con tu trayectoria y demás, una breve reseña de también, que está aquí con la tecnología. El programa pasado tuvimos a Ronnie Bandini, alguien que también relaciona un poco el arte, la tecnología y demás. Creo que un personaje súper interesante es tu papá. Sí, papá era, Carlos bueno, Regazzoni también. tal cual. Papá era Carlos Alberto Regazzoni y sí, era, olvídate, un artista con mayúscula, ¿no? Un personaje extraordinario. Tremendamente hábil con todo lo tecnológico. Ajá. Sí, sobre todo con lo mecánico. Mecánico se decía, aparte sí. de artista. Pero brillante. Y creador del arte ferroviario. Bueno, una vez había una locomotora que en Constitución estaban todos los mecánicos de ferrocarriles hace 30 años, y 40, y no sabían cómo resolverlo, y papá arregló la locomotora. Sí, tenía un enorme talento para lo que con las manos, era impresionantemente hábil. Cocinero también. Sí, cocinero. Cocina exótica. Sí, medio rara, a mí mucho no me gustaba. No pero te bueno. gustaba, pero bueno, no. Hablaba del gusto a ferrocarriles. Pero él deliraba, creía que era polvo Cus. Ajá, bueno, bien, personaje interesante también entonces, Carlos Alberto Regazzoni, para que quiera googlearlo también y ver un poco de toda su obra, que también excedió los límites del país, digamos, de Francia. Fue un imperio. No era cualquier artista. No. Dicen, yo lo he escuchado varios tipos así, muy formosos en el arte, incluso de Francia, de Cataluña, de Estados Unidos. En América Latina lo más extraordinario que han visto, así, un personaje único. Bien, hecho ese breve paréntesis sobre tu viejo, también que una pregunta que va de cajón, digamos, es cómo vos mirás la obra de tu padre y decís, bueno, función pública, estudios en medicina, en tecnología y demás. Casi una antítesis de alguna manera. Sin ninguna duda hubo una formación reactiva, y de todos mis hermanos con mi papá, porque papá era para loco suficiente él. Bien. Además él era tan bohemio, tan auténtico, que era inimitable. Pero también, ojo, que él era un cultivador, digamos, de la conversación culta, de la conversación educada, de los buenos, a pesar de que era un guarango, no le gustaba que tuviéramos malos modales nosotros, al contrario, nos corregía eso. Y después él promocionaba permanentemente la actividad física, el deporte, las ciencias, el arte. Siempre digo, a los 6 años tuve mi primer regalo, una caja de pintura con una paleta de pintor, con la espátula, con óleos, y un pequeño catre, un pequeño caballete y telitas. Todo sueño del padre de que su hijo siga. Sí, pero también lo veía como una educación clásica, porque eso lo tenía mi abuelo en el colegio.
Ajá. Cuando mi abuelo fue al colegio en Adrogué, el Nacional de Adrogué, y a un colegio público en Adrogué, ahí los chicos tenían educación plástica y tenían la educación academicista. Claro. Además, de ahí tenía educación en literatura. Mi abuelo hablaba inglés, parecía que hubiera ido a Oxford y había estudiado en Adrogué inglés. Pero era otro nivel de educación del Tu abuelo país, ¿no? ingeniero Era ingeniero en petróleo, ingeniero químico y se dedicó a Ujú. petróleo. Bien, o sea que la familia tiene como, Sí, sí. digamos, esos extremos, digo, ¿no? El arte por un Sí, lado, también las ciencias duras. sí, yo en mi biblioteca tengo un cuadro que pintó mi abuelo, Élido Ajá. Jorge Regazzoni, cuando tenía, en el año 1900, mi abuelo tendría 15, 16 años, una naturaleza muerta, vieras qué Ujú. exquisita, la sutileza que ves Es una generación que hay que leerlo a Jorge Luis Borges para entender lo que fue esa generación que en nuestro país que dio 2 premios Nobel de la Paz, Ujú. Carlos Abela Lamas y Pérez Esquivel, pero podría haber dado 2 más. Estanislao Ceballos fue nominado 6 veces al Nobel de la Paz Ujú. y Ángela Oliveira César 5 veces. No dio ningún Nobel de literatura, pero Borges fue nominado más de 31 Sí, veces, creo que no necesita premiaciones, igual Borges, además. Sábato, bueno, Pero, demás. y Enrique Larreta fue nominado 6 veces y Manuel Gálvez, un autor de principios del siglo XX muy interesante, fue nominado 5 veces. Dio 3 premios Nobel de Medicina, Usai, Leluar y Milstein, Ujú. pero tuvo varias veces nominados al Nobel de Medicina a Eduardo Brau Menéndez, a Eduardo Roberti, te nombré 2 más, a Miguel Ángel Roffo, el del hospital, todos pioneros y se me vienen ahora algunos nombres. Luis María Épocas Gotha. doradas, vamos a decir, Sí, sí. de la intelectualidad, de la cultura. Y de la educación. Argentina De la era el país educación. más educado de la región. Bueno, ahora en un rato vamos a entrar en qué Mm. país hay hoy. Hoy se habla por ahí mucho de, estamos picando en punta en la economía del conocimiento No, es como pensar que Pakistán tiene buena medicina porque muchos de los mejores cirujanos del mundo son pakistaníes, ¿no? No tiene nada que ver, ajá, son excepciones. es otro el análisis. Eh, Y bueno, a los hechos me remito, cuando me pidas que hable de educación lo voy a hacer y vas a ver que los números son catastróficos. Y no Bien. hace falta ser muy lucio para darse cuenta. Basta ver que casi se matan. O sea, en una cancha de fútbol desnudaron y le pegaron y casi los tiran de la tribuna. Eso es una costumbre que ocurría en De una tribu. Sí, sí, tal cual, faltaba que se los comieran. O sea, Eh, no, realmente una bestialidad. Prácticamente sí. Eh, Antes de entrar en el análisis, digo, otra pregunta a nivel personal, digo, ¿qué hay de artístico en tu vida? El Eh, gusto por el arte, nada Ujú. más. No, no, no. Durante un tiempo hice técnica vocal para cantar, porque tenía un registro aceptable de tenor dramático y me fascina el bel canto, pero en un momento el maestro de canto me dijo, mira, Carlos, o haces canto o haces medicina. Y yo dije, no, yo hago medicina. Medicina. Sí. Bien. ¿Y la vocación por la medicina, de dónde viene? Vino justamente porque yo siempre quise hacer política, pero me fascina la ciencia y la medicina me parecía que era el lugar de encuentro entre la ciencia dura y lo social, que me atrae tanto. Y además tenía un tío abuelo mío, un médico muy importante de La Plata, Oscar Sardini, que fue un tío abuelo mío y lo conocí, era un personaje extraordinario, ¿viste? De esos super Ujú. médicos. Quiero llegar ahí, dijiste. Y me inspiró, y además hay muchos, me inspiraban mucho los grandes médicos humanistas, Louis Pasteur, el propio Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, esa transición del microscopio al paciente, a la biblioteca, a la Cámara de Diputados, era como lo que yo veía como el arco Ajá. El que me sueño, inspiraba. el camino Sí. que querías recorrer. Eh, para hablar ahora sí, vamos a darle paso a un análisis por ahí sí de cuál es la situación, digo, en salud primero que nada y después en otros ámbitos que también entendés y podés tener una opinión bien formada y más que válida. ¿Cómo está el sistema de salud hoy? Bueno, Argentina es una película esto, ¿no? Entonces, si yo Bien, describo lo que está pasando ahora, van a ser los cuadros de una serie de tiempo, una correcto. transición que viene de más o menos 35 años. El primer golpe se lo dio algunos cambios que hizo Alfonsín en el sistema de salud, que fueron negativos, Ujú. y después cuando se destruyó el sistema de hospitales nacionales, en la época de Menem, con Cavallo, esos cambios que hicieron, eso fue también un final
total para nuestro sistema de salud, además se dio de baja el sistema de sanidad escolar y un montón de cosas. Entonces llegamos a una situación en la cual los chicos no crecen en estatura. Y mientras que hace 100 años eran 5 centímetros más altos que los coreanos, hoy somos medio centímetro más bajos que los coreanos. Dato a tener en cuenta. La Argentina no crece en estatura. Tenemos el problema de pérdida de piezas dentarias más grave de Sudamérica. 4% de los chicos después de los 20 años tienen menos de 20 piezas dentarias, cuando tendríamos que tener 32. Grave problema. Después tenemos se ha multiplicado por dos la sífilis, por 3 la hepatitis A, por 50 el sarampión, por 10 la viruela símica. Tenemos 30% más de tuberculosis, 30% más de meningitis, el doble de mordedura de perro, para dar algunos datos. Bien, esto, ¿qué hay de culpa, vamos a decir así? En la población, digo, la conciencia, el tema de la salud es un tema en la agenda de la gente, es una preocupación. Si vos me dijeras qué fue lo que fue degradando la salud argentina, fue la intromisión de la política, de la mala política, y después de la corrupción en la salud. Voy a dar un ejemplo. ¿Por qué tienen que cambiar los directores de los hospitales según cambia el intendente o el gobernador? ¿Cuál es la relación? Claro, no hay ninguna relación. Bueno, en Argentina cambia el gobernador, cambia el director de intendente y cambia los directores de los hospitales y ponen directores afines. El absurdo llega a niveles tales que en muchos lugares, hasta los jefes de los departamentos de cirugía tienen que ser amigos del intendente o del gobernador. Una estupidez. Eso demolió la carrera hospitalaria y la carrera jerárquica. Además, ya los sindicatos venían haciendo, lamentablemente, un trabajo de erosión muy fuerte, porque fueron creando en los hospitales como camarillas, eso fue que se llegaba con negocio dentro de los hospitales, eso fue rompiendo el sistema meritocrático que había al inicio de los hospitales. Bueno, y así te podría decir en todos lados un poco, eso fue el principal problema que tuvimos. Bien, además de los golpes militares, que fue un desastre, ¿no? Porque echaron a muchos profesionales. Ya había tenido problemas el peronismo al principio con la ciencia. Recordemos que Bernardo Dussay fue expulsado de la Universidad de Buenos Aires, siendo Nobel un poquitos años antes de serlo, pero ya era uno de los médicos más prestigiosos del mundo. Milstein se tuvo que ir, Leluar tuvo que generar una fundación propia, privada. Así que tenemos, y Jorge Luis Borges. Sí, bueno, y Jorge Luis Borges lo mandaron a que fuera inspector de abasto, del mercado de abasto, así que imaginemos que la situación no nos caracteriza. El reconocimiento para las grandes mentes de nuestro país. Un tema reciente, digo, tiene algo que ver con la tecnología quizás, esos exámenes para aspirantes utilizando, gafas inteligentes y demás. Alguno de ellos hizo alguna trampa, para decir algunos, por no decir unos cuantos. ¿Qué opinión te merece el tema de, a primera vista, la cantidad de aspirantes que había, y en relación a eso, cómo viene la cantidad de profesionales que hay en el sector de la salud? Me parece una muy lúcida observación de tu parte. El primer tema a preguntarse es: había 1000 vacantes, 7000 postulantes y se ocuparon 800 vacantes. Entonces, ¿qué pasó con las 200 vacantes que no se ocuparon y qué pasa con los 6200 aspirantes que no tuvieron su lugar en la residencia? Todos esos van a trabajar. Entonces vos tenés en este momento 6-1, en este momento la verdad es que menos de la mitad de los profesionales de la salud en nuestro país tiene residencia hecha, de los que ejerce. Bien, eso... tiene graves problemas en la calidad. Ahí va la pregunta. Digo, ¿qué tipo de profesionales y qué cantidad? Es un impacto directo en la calidad. Cualitativo y cuantitativo. No hay ninguna duda de que sin residencia la calidad profesional de atención baja. O sea, es un hecho mundialmente reconocido. Bien, eso. ¿Cómo ves la atención al paciente? Digo, atendiendo a que tenés una visión humanista. Claro, la atención al paciente tiene varios vectores. El primero es la cultura hospitalaria. O sea, la medicina se hace en los hospitales. No quiero ahondar en detalles, pero es un tema que tiene una larga tradición. Porque además es una ciencia que tiene enorme tradición. O sea, piensen que hay la medicina es realmente la tradición profesional más antigua que hay y fue ininterrumpida.
O sea, y no solo, porque el derecho poner en Roma, pero la tradición médica viene desde el antiguo Egipto, en la India, Desde la humanidad, y además era un profesional que característicamente era sumante, iba de un lado al otro y demás. Entonces, eso fue roto en nuestro país cuando teníamos una tradición hermosa. Al romperlo, por varios factores, y bueno, a partir de ahí todo se deteriora. Bueno, la sensación quizás a primera vista es que uno va a una consulta y que es no te atendido han rápidamente como una especie de stock de mercadería. Digo, ¿qué es lo que hace falta para, digamos, cómo está el sistema de salud? ¿Qué calidad tenemos respecto de otros países? Porque nos vivimos quejando de todo, ¿no? Digo, decimos que es deplorable el estado de la salud en Argentina, pero... Bueno, lo que pasa es que, claro, depende con qué te compares. Si vos te comparás con el continente africano, bueno, la expectativa de vida promedio en África es 61 años, en Argentina es 75, así que no tiene ni sentido ni mirar a África. Lo mismo pasa con la India, donde la expectativa de vida es 67, y uno de los problemas de salud pública que tiene es la mordura de víbora. Claro. Entonces, no son comparables. Argentina era un país que se podía perfectamente comparar en el año 60 con cualquier país europeo hoy. Esa es la realidad. O sea, de ahí nos caímos. No es que nos caímos de compararnos con Perú o con Bolivia o con Ecuador, aunque siempre las comparaciones son odiosas. Claro. Pero Argentina no tiene nada que ver. Hoy tiene todavía 2 años más de esperanza de vida que Brasil. O sea, Argentina se cayó de ser un país que tenía un sistema de salud a nivel europeo. Estrictamente hablando, después de Perón. O sea, con Perón terminó de consolidarse un sistema de salud, cuando él quería el Ministerio de Salud, un sistema de salud que tenía nivel europeo. Eso se demolió. Primero porque las obras sociales, lamentablemente, empezaron a deteriorar el honorario médico, y después todo eso empezó cuando empezó a decaer el espíritu de la cultura hospitalaria pública. Y siempre lo digo, no hay ningún ejemplo en la tierra de un sistema de salud que sea de excelencia y que no tenga hospitales públicos de excelencia. No lo hay. Entonces, si vos no tenés hospitales públicos de excelencia, tranquilo. La evidencia histórica de los últimos 200 años dice que no estás en el grupo de los que van a tener sistema de salud de excelencia. Además que, 2 puntos, los países que construyeron en la época moderna sistemas de salud de excelencia, ejemplo, China, Japón y Corea, y ponele Singapur también, esos países invariablemente desarrollaron hospitales públicos de excelencia. O sea, no, es un hecho que no se puede, digamos, decir refutable. Lo otro sería un experimento. Claro, o sea, en donde funciona es así. Los donde funciona, son de claro, es como decir, bueno, hay que darle fusil a los soldados. Bueno, mira, hace 500 años que los soldados tienen fusil. Entonces es muy complicado pensar en un ejército sin fusil. Capaz que haya, pero no. Intenta otra cosa si querés, pero claro, va con ¿viste? Fusil. Claro, es lo mismo que la maestra hacía en el pizarrón. Bueno, mirá, todos los colegios del mundo, las mejores escuelas del mundo hoy tienen pizarrón. O sea, no hay que perder la tradición de algunas cuestiones para lograr sistemas eficientes. De alguna manera, más allá de innovar y de ser un poco disruptivo con algunas cosas. Sobre todo cuando esa innovación es una ocurrencia. O sea, la innovación también pasa en la tecnología. La tecnología no es que aparece en cualquier lado. O sea, Steve Jobs o Bill Gates no son accidentes. Ellos estaban en un lugar donde estaba una de los dos de las facultades de ingeniería más importantes del mundo, que eran Stanford y la Universidad de California, rodeados de un grupo, y de hecho no era de ellos el caso justamente, pero estaban rodeados de los mejores cerebros informáticos. Apple hubiera sido imposible sin Wozniak, bueno, no me recuerdo los nombres de ellos, pero nada ocurre a la casa. Las condiciones para que eso suceda, digamos. Bueno, es que alguien tendría que preguntarse por qué siempre innovan Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y ahora China. ¿Por qué innovan siempre ellos? Porque crean sistemas. Claro. ¿Cómo ves, y un poco por ahí, digo, la ciencia y esta gestión en la función de decir, bueno, vamos a revisar eficiencias, vamos a recortar, vamos a lo del CONICET? Mira, voy a decir algo, me voy a aventurar. Está el Congreso, digo, ley de discapacidad y demás. Sí, pero también ahí hay mucho. Una visión de la actualidad, digamos, de nuestro país, claro, la gestión. Para mí, el voto al presidente Milei fue un plebiscito al pasado. Y ese plebiscito al pasado era una sanción
al pasado, es como una repugnancia, un no aguantar más lo que venía ocurriendo en nuestro país. A partir de allí no tiene sentido juzgar ahora qué está haciendo el presidente, porque no es lo que estamos en una etapa de que es una transición, donde él con mucha vehemencia y con algunos muy buenos conceptos, de hecho lideró ese cambio, ese cambio de mentalidad que vamos a ver cuánto nos dura. Bien. ¿No? Que es importante. Después, a partir de ahí, ya te digo, la Defensoría del Pueblo de la ciudad gasta 3 veces lo que todo el sistema científico argentino en insumos y equipo. ¿Qué produce? Bueno, nada, y además que tenés 24 Defensorías del Pueblo por lo menos. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenés una por municipio, ¿entienden? O sea, no. El Consejo de la Magistratura, cuya única función es decidir a los jueces, por ejemplo, el de la ciudad, hablo de lo que conozco, no lo tomemos como algo de bandería política porque no lo es. Bien. O sea, yo he trabajado con mucha honra para Mauricio Macri y siempre lo digo, lo reivindico, para mí ha sido una persona extraordinaria de la cual aprendí mucho. Ahora, el Consejo de la Magistratura gasta hoy 10 veces el Instituto Balseiro. Bueno, está todo. Pero ¿cómo No, gastar no 10 veces lo que el Instituto Balseiro? No admite el menor análisis, ¿entiendes? Porque el Instituto Balseiro hizo de nuestro país el país con mayor tecnología nuclear de todos los países de América, no Estados Unidos. O sea, nosotros pensemos que Argentina está entre los 10 países del mundo que produce tecnología nuclear, entre los 10 países del mundo que produce tecnología para helicópteros, entre los 10 países del mundo que produce tecnología espacial, entre los 10 países del mundo que produce biosimilares, entre los 10 países del mundo que produce vacunas y encima es el país de América Latina con mayor unicornios per cápita. Entonces, ese país ocurrió por 150 años de tradición, donde a partir de que Mitre empezó a organizar políticamente nuestro país, después vino Urquiza, que fue un personaje extraordinario, y después Roca y sus ministros de Economía y sus ministros, y una generación iluminada con Sarmiento, con Avellaneda, podemos estar horas hablándolo de todos ellos, y fueron creando las bases, el Perito Moreno, el general Mosconi, hay miles, o sea, hubo mucha gente acá. En base a cultura, ciencia, vamos Sí, a decir que hoy está más lleno porque la democracia, política. lo que tenemos que entender es que el sistema político moderno, al cual llamamos democracia, que estrictamente hablando, estamos hablando de la democracia liberal y la sociedad capitalista, tiene 2 promesas: libertad y tecnología para traer el bienestar. Primero porque sin tecnología no es posible traer bienestar, porque sin tecnología un ser humano muere en promedio a los 27 años de edad. O sea, no hay forma. Ahora estamos hablando de los cristalinos. Sin lentes intraoculares y cirugía de cataratas, la mitad de la gente se quedaría ciega a partir de los 70 años. O sea, no hay forma ninguna. El ser humano sin tecnología, su expectancia de vida es 27 años. Entonces, la sociedad democrática, capital y liberal, digamos, la sociedad, el liberalismo democrático, la democracia liberal, lo que propone es libertad con instituciones fuertes y ciencia y desarrollo tecnológico, que eso es el bienestar. Nosotros estamos demoliendo las 2 cosas, no queda ni una ni otra. Claro. En lo personal tenías en tu formación y demás, y más allá de los pasos que tuviste por PAMI, gobierno de la ciudad y demás, tenés aspiraciones a poder hacer algo por el país. Y digo, yo nací para hacer algo por mi país. O sea, bien. siempre solo pienso en eso, en cómo hacer algo que sea grande por mi país. Es lo único que es la vocación de mi vida, mi país ¿A dónde y mi querés ir, bandera. entonces, si yo fuera un votante y hoy tuviera la posibilidad de votar a Carlos Javier Regazzoni o un que proyecto, busquen a alguien aunque no mejor. quieras poner... No, que busquen a alguien mejor, no. No, porque un poco también me ha pasado algo raro, ¿no? Que maduré algunas cosas y medio que ahora agarré y solté la rienda del caballo y estoy dejando que el caballo vaya, dispare para donde quiera, porque me desorienté, te voy a ser franco. Como todo el mundo, me parece. Este domingo... Mira, pero a mí me pareció, yo entré con muchísimo idealismo al gobierno de Mauricio y con muchísima vocación. Bien. Y ya cuando me tuve que ir del PAMI, ahí me desorienté porque, viste, de golpe... ¿Te desilusionó un poco la política, de alguna manera?
No, la política argentina, si no te desilusiona, estás mal de la cabeza y necesitas un psiquiatra. Bien. O sea, no puede... Vos que formaste parte. No digo, puede el que está ilusionarte. fuera, o sea, el que no forma parte de la política ya está pero desilusionado. no puede, bueno, A ver, entonces... bien. Bueno, entonces me alegro que capaz que lo que tuve, lo que yo creo que fue una desorientación, por ahí fue una reorientación. O sea, Bien. por ahí fue una epifanía. Vi de golpe cómo está la situación. Ahora, a mí me entusiasman, no sé, los debates en el Congreso de un Carlos Saavedra Lamas, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, diputado nacional, padre del derecho laboral internacional en todo el mundo, uno de los premios Nobel de la Paz. A mí esa gente me fascina. Me fascina Federico Leluar, me fascina Bernardo Dusay, me fascinan Jorge Luis Borges, qué sé yo. Esos grandes... Y tanto, ¿no? O sea, Nicolás Avellaneda, Joaquín B. González, qué sé yo, podríamos hablar horas de... Pero ¿quién está hoy? Digo, me estás hoy, nombrando toda gente que lamentablemente ya no... No, porque no nuestro país... a mí me sorprende algo, que no sé si se ve en otras disciplinas, me parece que sí. La cantidad de médicos fabulosos, brillantes, mundialmente reconocidos, que acá están enterrados, vivos. Ajá. Me sorprende. Capaz que pase en otras disciplinas. O sea, es un problema sistémico. Estamos desarrollando una especie de anticuerpo a la inteligencia, que hace que nos embrutecemos reaccionando inmunológicamente contra todo lo lúcido o inteligente que se diga. Entonces, estoy un poco influenciado por Byung-Chul Han, pero es como generamos un anticuerpo contra lo inteligente. Entonces, cada vez que se dice algo inteligente, nos genera una inflamación, en lugar de hacernos reflexionar, ¿no? Porque vamos acá... Un rechazo tremendo, notable. Entonces, anula el debate. No hay debate, porque vos... Primero, para que haya ideas tiene que haber debate, porque si no, vos serías Dios. O sea, Dios no necesita tener idea, lo que Él piensa es la realidad. Bien. ¿Entendés? O sea, si vos querés tener alguna idea, tenés que debatirla porque necesariamente tenés que asumir la precariedad, aunque sea provisoria, de tus ideas. O sea, si vos crees que no podés estar equivocado, automáticamente te crees Dios, no hay otra, ¿entiendes? Bueno, sí, pasa. Entonces, cuando nosotros deterioramos el debate público, mediante la agresión, mediante el insulto, mediante la grieta, algo que no viene de este gobierno, algo que el presidente Milei hereda, es así, negarlo es ser necio. Cuando estamos todo el tiempo anti, lo único que estamos haciendo es cerrando la puerta hacia las ideas. Si tengo un segundo, te voy a dar un ejemplo. A ver, por favor. Dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, libro que recomiendo mucho porque es realmente impresionante, uno de los grandes pensadores de lengua hispana, que cuando vos sos anti alguien, yo soy anti Boca, si yo soy anti Boca Juniors, automáticamente no estoy pensando un mundo después de Boca Juniors, estoy pensando un mundo sin Boca Juniors, pero ese era el mundo antes de Boca Juniors. La realidad es que el mundo lo tiene a Boca Juniors. Entonces yo no puedo imaginarme el fútbol argentino sin Boca Juniors. Te lo digo como hincha de River. Bueno, no puedo ser... Todos tenemos dos efectos, pero comprendo lo que te quiero decir. No podés... Cuando uno es anti, lo único que no podés salir del pasado. Porque vos cuando realmente tengas una idea innovadora, cuando realmente lo que un diputado que está hablando en la tele diga algo serio, eso va a deglutir al pasado. Transformar, va a cambiar. Pero por fuerza, porque la gente no es estúpida. La gente, digamos, el presidente Milei es presidente porque dijo algo que a la gente dijo, esto es lo que yo estoy pensando. Y entonces lo votó. Bueno, cuando vos tenés una idea, es muy difícil lograr esa química. Por supuesto que no es solo tener buenas ideas, también hay que ser realizador. Y ese es otro desafío enorme. Bien. Hablamos un poco de la actualidad, de la política en general, el cambio y un montón de cuestiones que atañen a esta situación, más con la época de elecciones y todo, más que interesante debate para dar y los que hay para dar también. Para dar un poco de actualidad y esto que hablamos en el bloque anterior, a este otro bloque que nos dedicaremos a hablar un poco de la tecnología, que es lo que hace el programa. Un caso es el del fentanilo, sin hablar de un montón de cuestiones que obviamente corrupción y un montón de cuestiones que le hacen mal a cualquier otro sistema, ya sea el de salud o el que estemos hablando. Digo,
trazabilidad, que era un tema de decir, bueno, ¿dónde se debió haber detectado? ¿Qué estaba mal el fentanilo y demás? ¿Qué es lo que hay para hacer? ¿Qué es lo que tenemos hoy a nivel global? ¿Cómo estamos? Bueno, los estándares modernos de vida son inalcanzables sin desarrollo tecnológico. Bien. Argentina, y encima ahora vivimos una revolución, porque la inteligencia artificial es una indudable revolución en la forma en que se programan las computadoras. Ya las computadoras eran una revolución y ahora con programas basados en Machine Learning y en análisis, en probabilidad, digamos, claro, en inferencia, la versatilidad que adquieren esos programas es inmensa y de ahí su poder de resolver cuestiones que antes requerían la mente humana. Es revolucionaria la IA, no es humo, no es fake news. No, es un momento de transición. Algunos piensan que va a ser esto y entonces invierten y como esto resulta que no lo es, creen que se cae todo. Tierra, claro. Pero se cae eso, lo de ellos. La tecnología está sigue y no para más. Bien. Porque nadie más, ¿quién va a pensar en programar una computadora a la vieja usanza? Nadie. Porque de hecho ya ni se programa prácticamente, ya lo hace inteligencia artificial, a partir de ahí. Bien, en esto de los medicamentos, la trazabilidad, ¿qué se podría haber hecho? ¿Qué herramientas hay? ¿Hay en el mundo otro tipo de herramientas que pudieran prevenir? Acá, digamos, decir que la crisis de fentanilo, de las muertes por fentanilo en terapia intensiva, que es la segunda vez que hay muertes por fentanilo en Argentina. La primera fue por carfentanilo, 32 personas hace unos años, 3 años, recuerdan ustedes, en Puerta 2 en La Matanza, por sobredosis accidental. Eso fue otra cosa, en drogas ilícitas, cocaína mezclada con carfentanilo. Ahora lo que tuvimos fue un problema de inseguridad medicamentosa. Esta es la crisis más grande de inseguridad medicamentosa que reporta la medicina mundial. La anterior era en Haití, murieron 76 chicos, porque para un jarabe para chicos de amoxicilina se utilizó como diluyente polietilenglicol y se murieron 76 criaturas. Estos murieron, se reportaron 100 ahora, 90 y pico, y debe haber el triple. Claro, los que no se detectan. Entonces, estamos antes de la tecnología. Ahora, la tecnología en este momento tiene es decir, la inteligencia artificial lo que está permitiendo es concepciones sistémicas que antes no tenías. Concepciones sistémicas esto es lo que se llama análisis operacional. Es decir, vos tenés un sistema donde hay un input y una serie de procesos y secuencias que terminan transfiriendo un output. Bueno, en este caso el input son materias primas o lo que quieras. Y los procesos son todos los procesos sanitarios y el output es el delivery de un servicio de salud cualquiera o la manera en que quieras. Si quieres después nos detenemos un poco a analizarlo más en detalle. La inteligencia artificial permite que la computadora esté en todos lados, incluso donde antes la decisión estaba reservada para la mente humana, por ejemplo el diagnóstico. Lo mismo ocurre con los supplies, o sea, con los suministros, el monitoreo de la cadena de valor. Por ejemplo, si hubiésemos tenido un sistema de monitoreo epidemiológico basado en inteligencia artificial, la primera muerte por Ralstonia Piketty en una terapia intensiva, automáticamente hubiera tenido que haber levantado la vara. Una bandera roja en todo el sistema de salud. Claro, porque... ¿Es posible eso? Es posible, sí. Los países van hacia eso. En blockchain, digamos, que podamos aprovechar. Eso está. Yo creo que en eso el país más avanzado hoy es Inglaterra, Reino Unido, donde está más a la vanguardia en eso. Después Estados Unidos lo está haciendo, lo que pasa es que no tiene un sistema orgánico de salud, entonces lo están haciendo algunos subsistemas, grandes conglomerados, la Mayo Clinic, el MD Anderson, están armando herramientas de este tipo. Pero la verdad es que yo creo que Reino Unido es el que está en la vanguardia real de este tipo de implementaciones, pero hacia ahí se va. Hay muchísimo desarrollado. Bien, ¿de qué nos podés contar sobre historias clínicas en red, diagnóstico en la nube? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la historia clínica en la red. La historia clínica en la red era una forma humana de racionalizar una base de datos. O sea, vos en lugar de tener todos los datos desordenados en una base de datos, vos los ordenabas en una serie de categorías que era la historia clínica, ¿no? Bien. Motivo de consulta, examen físico. Bueno,
la realidad es que hoy los grandes modelos de lenguaje hacen que no necesites esa categorización. Con lo cual vos podrías tener los datos de una manera bastante menos sistemática, bastante menos organizada, y sin embargo el informe para vos sería o sea, cuando yo como operador pidiese un informe sobre un paciente, y el informe incluso podría superar lo que antes hacía la historia clínica, porque trascendería las categorías. Te podría contar el paciente como si fuese el mejor médico del mundo. De hecho, estuve hace poco con una empresa alemana que están desarrollando una herramienta de inteligencia artificial, son un grupo universitario, que lo que hace es generar un gemelo digital de salud tuyo. Ajá, ¿en qué consta? Que toda la información que pueda ser relevante a la salud, a tu salud, está guardada en un doble tuyo digital, que es toda historia clínica. Bien, eso puede ser accesible en donde me atienda. Donde te atiendas, y además que el médico puede interactuar mediante un lenguaje natural con tu doble, diciéndole, bueno, ¿y qué humedad había en ese momento en el medio ambiente? Si yo te lo pregunto a vos, vos me decís, me duelen las articulaciones. Bien. Y yo te pregunto, ¿qué humedad había? Claro. A tu gemelo digital le vas a poder decir porque va a poder tener el registro del dato. Sí, pues sabes que... Y eso como un ejemplo tonto de una cosa que es un mundo fascinante. Decíamos y hablábamos también de radiografías que se interpretan con inteligencia artificial, sí, y demás, y diagnósticos. Digo, ¿qué tan fiables son esas herramientas, esos diagnósticos? Como todo en la vida, las primeras no son tan fiables y en poco tiempo más van a ser súper fiables, porque ya hay modelos que se están haciendo que son extraordinarios. Básicamente lo que está pasando, acá la tecnología lo que tiene, la revolución, es que el que fabricó el aparato, que viene fabricando aparatos de rayos hace 30 años y que viene acumulando en la nube imágenes de radiología y de radiografía de hace 30 años, es el que está en condiciones de generar un modelo predictivo, y es lo que está ocurriendo. Estas empresas que tienen tomógrafos, resonadores, ecografía, son las que están generando una prestación que va a ser complementaria, que es lo que va a hacer el diagnóstico la máquina directamente. En segundos, interpretarlo y con exactitud. Claro, el software mismo cuando te reconstruye la imagen te va a poder, incluso podría reconstruirte la imagen utilizando un modelo anatómico, o sea, vos podrías ver la imagen de la resonancia, de hecho ya algo ahí, y que fuese como un corte real, podrías usarlo para generar una realidad aumentada, por ejemplo, claro. Y hay de todo. Bien, ¿en Argentina qué pasa de todo esto? Bueno, Argentina está ante la siguiente disyuntiva. Si vos te rehusabas a incorporar el motor a combustión y todo lo que él implica, que va desde carreteras pavimentadas hasta estaciones de servicio, hasta repuesto de neumáticos, hasta talleres mecánicos, hasta regla de tránsito, semáforos y barreras, digamos. Si vos no haces eso y te seguís manejando a carro con caballo, lo único que haces es que en algún momento vos todos los beneficios que te trae la tecnología dejás de tenerlos. Entonces, si Argentina no urgentemente transiciona hacia estas tecnologías de inteligencia artificial, de microelectrónica y de captación de sensores y captación de datos omnipresente, digamos, ubicua, lamentablemente lo que le va a pasar es que no va a poder sostener ni siquiera lo básico. Volviendo un poco al análisis político de todo esto, hay que también avanzar en ese sentido para incorporar y poder implementar también más herramientas, innovación y transformación en ese sentido. Bueno, mi impresión es que no va a poder ocurrir fuera del Estado. O sea, vos, cuando empezó el automóvil, en Argentina algún millonario se compraba un auto y lo tenía en la estancia. Terminaba siendo un gallinero el auto, porque al final llegaba un momento donde conseguir la nafta, quien se lo arregle, era todo un lujo solo para algún millonario. La realidad es que hasta que el Estado no se puso con políticas industriales, políticas de infraestructura, bueno, no hubo un sistema de tránsito en nuestro país. Lo mismo pasa acá. Entonces, hay algunas prioridades. La primera, matemática en las escuelas, porque el nivel de matemática de la población es un determinante directo de cómo se van a asimilar las tecnologías de inteligencia artificial. Primero, porque son una herramienta eminentemente estadística, matemática, claro. Y segundo, porque si no, no va a haber real incorporación. O sea, es como vas a incorporar la luz, pero no sabes ni lo que es la luz, ni siquiera cómo funciona, qué fundamentos nada, se dan en claro. Claro.
no tocamos el tema de salud, digo, educación, perdón. Bueno, tenemos un grandísimo problema. Voy a llevar un solo caso y hablando de la matemática, me he puesto con mi hijo a ayudarlo en alguna que otra tarea y digo, la suma antes era vertical. Hoy para hacer una suma, una multiplicación, que la lógica, digo, me parece que ni los chicos terminan de entender cómo es la nueva lógica, ni siquiera sé si los docentes también terminan de entender cómo aplicarlo. No sé si estamos preparados. No estamos para nada preparados, no, la matemática es una catástrofe, fracasó. Lo que pasa es que los que hicieron, los dueños del fracaso, los que quisieron innovar en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas a los chicos, todavía no son capaces de reconocer, después de 40 años, que su método fracasó. Pero los resultados son clarísimos. Entonces, como no lo pueden aceptar, lo que hacen es le echan la culpa a otros factores, no a la pobreza, no a la política, no. O sea, por poco y Kirchner o Menem van a tener la culpa de que, ¿entiendes?, de que el chico no aprendía a sumar. Y la realidad es que el evento aprender a sumar ocurre en un aula entre una maestra o un maestro y un alumno, un lápiz, un papel, un pizarrón, una tiza. Con eso se aprende. Si los chicos tenés que a los 15 años, el 70% ni siquiera sabe una regla de 3 simple, bueno, no y en nada superior. Claro, es muy elemental el tema y tuvo que ver con el deterioro general de la enseñanza. También antes se aprendía la literatura clásica completa en el colegio. Uno leía del Cid Campeador y la Cipestre de Ita hasta Jorge Luis Borges, todo. Hoy en día no leen nada de eso. No se reemplazó por otra cosa, directamente. Se cambió por otras lecturas que son superfluas, que no son formativas. Lo mismo ocurre con las matemáticas. Y cuando China, Japón, Singapur, en todos esos países, los chicos aprenden a contar con los dedos. A hacer cuenta con los dedos, en la India. ¿Entiendes? Y son los mejores matemáticos del mundo. Porque es digamos, esto hay que entender, para mí hay que rendirse a la evidencia experimental. La evidencia experimental es que en los últimos 20 años, en las jurisdicciones más ricas de nuestro país, no se mejoró un punto el nivel de matemática. Bueno, de hecho hubo un caso reciente de una comparación de un colegio súper de alto elevado estándar con una fundación que estaba ayudando a chicos a estudiar y fue mucho más superior los resultados ahí que... Y nadie se podía jactar, o sea, pero en la mediocridad. Pues los dos fueron muy malos y la fundación ponerle un poco mejor. De hecho, el 25%, los hijos del 25% más rico de nuestro país, esos chicos son los segundos más ricos de América Latina. Primero están los chilenos y después los argentinos. Esos chicos que son los segundos más ricos de América Latina y son los más ricos de la Argentina, son octavos en matemática en América Latina. Continente que además está todo el continente por debajo del promedio mundial. Del promedio, o sea, por debajo del promedio de los países desarrollados. Sacando el análisis por ahí, no podemos aspirar a grandes logros. No se puede aspirar. Sin siquiera atacar este tema de la educación. Digo, hablamos de educación, de salud, seguridad, que no tiene mucho que ver con el contenido del programa, pero es una actualidad y todos saben de qué hablamos cuando hablamos de seguridad y cuál es la situación en cada uno de los barrios. Digo, para todos estos planteos hay como reformas estructurales, digo, hay que repensar la educación, vamos a pensar en cuánto gana un médico, cuánto gana un policía, cuánto gana... Y hablamos al mismo tiempo de que no hay dinero. Pero acá hay dos aventuras, mira, acá está... Porque hay dos aventuras, la aventura democrática y la aventura de la ciencia. La aventura democrática tiene dos grandes vertientes. La vertiente de la calidad institucional, o sea, cómo lograr instituciones independientes que no estén... O sea, vos lo que tenés que evitar es que el poder político se quede con todo. Tienen que ser muchas situaciones distintas. Bien. Una, y la segunda es cómo lograr organizaciones públicas modernas y de calidad transparentes. Las organizaciones públicas, es decir, vos no vas a tener buena salud si no tenés una organización pública que da salud. No vas a tener buena educación si no tenés una organización pública que dé educación. No vas a tener buena seguridad si no tenés una organización pública que dé seguridad. Y así sucesivamente con cada una de las funciones indispensables del Estado. Esa es la aventura democrática. ¿Cómo hacerlo? En el caso de las instituciones, de las organizaciones públicas, lo que necesitas es una poderosa tecnocracia, necesitas tecnología a rolete, tecnología en el Estado y profesionalización y transparentización del Estado y ficha limpia y ir a fondo con esa cuestión.
Y por el otro lado, la aventura de la ciencia. La aventura de la ciencia arranca en el colegio. O sea, no hay otra manera de pensarla, ¿no? Y tampoco tiene sentido que alguno se jacte de que todavía tenemos esto en ciencia o que tenemos lo otro. Cuando nos comparamos con nuestro vecino Brasil, nunca Brasil dejó de mejorar y nunca la Argentina mejoró. En los últimos 40 años. Más claro imposible. Muy bien, Carlos. Creo que más que interesante cada minuto de la entrevista de hoy, tantos temas que da para seguir debatiendo, hablando. Digamos, vamos a invitarte en algún momento que tengas libre de nuevo para poder profundizar más en lo que es la tecnología y la salud, más allá de todo este debate amplio sobre la actualidad. Gracias. Un gusto.